Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y que todos, ¿verdad?, son bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Y hoy, hermano, pues, ¿verdad?, mi hermano Gilberto, amén, es el que va a compartir la palabra de Dios. Así que, hermano, prepare su corazón y su alma, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos, y sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? El título de hoy yo le puse, ¿verdad? ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Amén. ¿Verdad? Y a ver si pueden acompañar en Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el 1 al 8. Así nos ponemos de pie y después hacemos una oración. Yo leo el 1 y ustedes leen el 2 a 7 encontrarán el 8. Amén. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Todos, hermanos. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto a la 100, a la 70, o a la 30 por uno. Amén. Vamos a hacer una oración, estimados hermanos. Padre amado, te damos gracias, bendito Señor, en esta tarde, bendito Señor amado. Gracias, bendito Señor, venimos delante de su presencia, Señor amado, una vez más que usted nos permite estar aquí, bendito Señor, queriendo conocer más de su divina palabra, Señor amado. Y también, bendito Señor, para que usted nos ayude para ponerlo por obra, bendito Señor. Gracias le damos, bendito Señor, en esta tarde. Yo le ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, los que no pudieron venir de igual manera. Que usted los cuide, los bendiga grandemente allá donde se encuentre, Señor amado. Que usted los levante, Padre Santo, si están cansados, si están enfermos, bendito Señor. Solamente usted conoce su situación de cada uno de ellos, Padre amado. Y de igual manera de los que estamos aquí, bendito Señor. Pero yo le ruego, bendito Dios amado, que su Espíritu Santo, bendito Dios, me guíe, Padre Santo, bendito Dios, y que sea Él hablando en nuestras vidas, Señor amado, y que nosotros, bendito Señor, preparemos nuestros corazones, amado Señor, para así poder recibir su divina palabra, Padre amado. Gracias le damos, bendito Señor, gracias por todo, y le rogamos que usted tome el control de todo, mi bendito Señor. Todo eso se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Como nos damos cuenta aquí, amados hermanos, ¿verdad? Como dice aquí por eso yo le puse en el título, ¿verdad? Dice, ¿cómo recibo la palabra de Dios? ¿Verdad? Aquí nuestro Señor Jesucristo le hablaba, pues, por parábola, pues, a las personas, ¿no? Y y ya después Él le hablaba a sus discípulos, ¿verdad? Los que estaban más cerca a Él, y les decía lo que, o sea, les explicaba qué quería decir esta parábola, ¿verdad? Por eso aquí nos damos cuenta de lo que leímos, ¿verdad? Dice aquí en el 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, dice, ¿verdad? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, dice. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo ahora, Él a sus discípulos viene y les explica la parábola, ¿verdad? Si leemos ahora ahí mismo, pero en versículo 18, ahí mismo en Mateo, dice aquí, ¿verdad? Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice. En 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata,
lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Este fue el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Ahora dice en el 20, ¿no? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa, ¿verdad? Aquí nos está explicando la parábola. Dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno, ¿verdad? Como nos damos cuenta, hay 4 tipos de terrenos, por decirlo así, ¿verdad? O 4 tipos de personas, como nosotros recibimos la palabra, ¿verdad? Y nos damos cuenta aquí cómo nosotros estamos recibiendo la palabra. El primer que nos damos cuenta que es el 19. Dice el 19, ¿verdad? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Como nos damos cuenta, cuando alguien nos predica de la palabra o alguien nos habla de la palabra de Dios, esa persona está sembrando la palabra de Dios, la semilla, ¿verdad? Está sembrando esa palabra en nuestros corazones. Pero a veces aquí, como nos damos cuenta, esta persona, yo creo que le entró por aquí, le salió por aquí, no entendió nada, ¿verdad? Y viene el malo, dice, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, no pasó nada, no dio fruto, ¿verdad? Y eso es porque el maligno se encarga de quitar todo eso que fue sembrado en el corazón de nosotros los hombres. Amén. Por eso vamos a estar aquí, así vamos a estar regresando en este versículo. Vamos a estudiar este versículo del 18 al 23, vamos a estar regresando aquí. Pero ahora, si me acompañan, miren, en Lucas 8:11. Dice en Lucas 8:11, vamos a leer del 11 al 12. ¿Todos lo tienen, hermanos? Ok, dice aquí el 8:11 al 12, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos damos cuenta que la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Miren nada más cómo nos damos cuenta que aquí el maligno viene y quita lo que fue sembrado en nuestro corazón, ¿verdad? Para que nosotros no creamos y seamos salvos, ¿verdad? Por eso aquí el maligno, a través de todas las mentiras que él viene, ¿verdad? A veces cuando uno dice viene, siempre usa lo más cercano a nosotros, a veces un ser querido, ¿verdad? Y dice, mira, no le creas, ¿verdad? Otra vez vas a la iglesia y no pasa nada, somos hipócritas, no, sí, ¿verdad? Y nos vamos para atrás y nos olvidamos de todas esas cosas. Usa a los familiares también, o sea, como estaba diciendo, usa a los familiares. A veces, en el momento que va a venir uno a la iglesia, ya se está preparando, a veces así pasa, ¿verdad? Y en el momento menos, cuando uno va saliendo, ahí manta a alguien, ¿sabes qué? Mira, vamos a tomar una cervecita, ¿para qué vas a la iglesia? Y ahí nos quedamos otra vez. Es muy listo el maligno, es muy mentiroso, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito qué nos dice Bueno, pero yo quiero leer antes, ¿verdad? Un poquito lo que escribí aquí. Dice, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios siempre dice la verdad. Es imposible que Dios mienta. De la misma manera, Satanás siempre miente y es imposible para él decir la verdad, ¿verdad? Es imposible que Satanás diga la verdad, Como nos damos cuenta, miren, si me acompañan ahí en Juan capítulo 8. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31, vamos a leer hasta el 47. Vamos a sacarle polvo a la Biblia. Dice, ¿lo tienen todos, hermanos? Miren nada más que dice aquí el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y tú, dice que ya somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, ¿verdad? El Señor estaba discutiendo aquí con los judíos, ¿verdad? Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dice al Señor Jesús a estos judíos, ¿verdad? Y no ha permanecido en la verdad, miren nada más, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿verdad? Y como nos estamos dando cuenta aquí, dice el versículo 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿verdad? Como nos estamos dando cuenta que el maligno es tremendo. Él siempre viene y cambia las cosas, ¿verdad? Para su gloria de él, nada más viene y usa a las personas para así poder desviarnos, ¿verdad? O quita esa palabra que fue sembrada en nuestro corazón. Amén. Entonces aquí es cuando vemos que esta persona, como leímos hace ratito aquí fue en Lucas, ¿verdad? 8:11, ¿verdad? Que fue como quitó esta semilla, el maligno hace todo eso, ¿verdad? Pero miren, si me acompañan ahora en Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el 1 y para así poder entenderlo, y vamos a acabar hasta el 6. Amén. Dice, ¿verdad? Aquí dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, hermanos. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que dice el versículo 4, ¿verdad? El versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿verdad?, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? O sea, por eso él ciega el entendimiento, ¿verdad? Porque Satanás tiene el control del mundo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, él tiene el control del mundo. Por eso el Señor quiere salvarnos de sus garras, por decirlo así, ¿verdad? Él nos quiere hacer que nosotros seamos salvos, pero Él va a hacer también todo lo posible de que nosotros no vengamos a los pies del Señor, ¿verdad? Él va a buscar todas las formas para que nosotros no vengamos a la iglesia, para que nosotros no escuchemos de su palabra. Eso va a valer de todos los medios para así poder desviar nuestra atención de buscar de nuestro Señor, ¿verdad? Por eso, y esta es la persona que fue sembrada en su corazón, ¿verdad? Pero viene el maligno y quita todo eso que fue sembrado en el corazón del hombre, y así, como le digo, no entendió nada, sino que fue y quitó todo eso. Satanás se encargó de desviar su atención hacia las cosas del mundo. Amén. Vamos a regresar nuevamente ahí donde estábamos en Mateo. En Mateo, ahora vamos al versículo 19. Es el 13, 19. Vamos, ya leímos el 19. Cuando alguno oye la palabra, dice, vamos a leer ahora entonces el 20 y el 21. Amén. Dice el 20 y el 21: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y luego tropieza, dice, ¿verdad? Aquí si nos damos cuenta, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Cuando alguien oye la palabra del Señor, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. A veces nosotros, cuando alguien nos habla de la palabra, a veces cuando es una predicación, a veces la alabanza, todos nos emocionamos nada más, ¿verdad? A veces aceptamos al Señor Jesucristo, aceptamos esa palabra, todo lo que se nos está diciendo en ese momento, pero nada más es momentáneo, nada más. Mientras todo está bien, o sea, pues decimos gloria a Dios, ¿verdad? Mientras todo va bien. Pero dice, cuando viene la persecución, dice, ¿verdad? Aquí dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, mientras todo esté bien, o sea, todo está contento. Pero el 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿verdad? El Señor va a permitir a veces situaciones difíciles realmente para mostrarnos si nuestra conversión fue genuina realmente. El Señor va a permitir situaciones difíciles también, o sea, para que nosotros veamos realmente cómo estamos. Si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo realmente de corazón, si estamos arrepentidos de nuestras malas obras, queremos una vida diferente, una vida mejor, entonces el Señor va a permitir que venga esta situación, ¿verdad? Y si nosotros, cuando viene esta situación, si nosotros permanecemos, eso ya que quiere decir que vamos avanzando, vamos para bien. Pero si no, es que nosotros no estamos, nada más lo que nosotros recibimos la palabra, fue nada más por pura emoción, nada más, y por eso nos retrocedemos nuevamente para nuestra vida pasada. Amén. Pero mire, vamos un poquito aquí para así poder entender un poquito más. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que es necesario que nosotros padecemos situaciones difíciles. Porque ¿cómo vamos a ver nosotros el poder de Dios si todo está bien? Mientras venga, cuando el Señor permite situaciones difíciles, cuando nosotros vamos a poder ver el poder de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros, ¿cómo nuestra fe también va a aumentar si nosotros no pasamos situaciones difíciles? ¿Verdad? Si mientras todo esté bien, pues no pasa nada. ¿Cómo vamos a crecer entonces espiritualmente? ¿Cómo nos vamos a hacer más fuertes? Pero también para que nuestra confianza y nuestra fe vaya creciendo, ¿verdad? Hacia nuestro Señor, ¿verdad? Pero miren que dice en Hechos capítulo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: y después
Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ancianos de los discípulos, dice aquí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ve cómo nos damos cuenta que es necesario que nosotros pasemos situaciones difíciles para poder entrar en el reino de Dios? ¿Verdad? Entonces dice que todas las cosas que nos pasen a nosotros nos ayudan a bien. ¿Verdad? Es lo que dice en Romanos, ¿verdad? Es más que es 8:28, ¿verdad? Y para que así nosotros todo lo que eso, si nosotros amamos al Señor, ¿cómo nos sabemos nosotros distinguir si a veces esta situación difícil que viene en nuestra vida, ¿verdad? Si es por causa de nuestro pecado o es por causa pues el Señor permitió simplemente eso para que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Porque dice que si nuestro corazón o nuestra conciencia nos acusa, es que dice mayor es Dios que nuestro corazón, ¿verdad? Entonces ahí sí, no, pues yo dice es que si nos analizamos nosotros mismos, ¿por qué viene esto a mi vida? Si yo me estoy esforzando en hacerlo mejor, o sea, ¿por qué? Entonces nosotros dice calmado, dice, no te preocupes, ¿verdad? Si tu corazón no te acusa, dice, paz tienes para con Dios, ¿verdad? Pero si nos está acusando nuestro corazón, nuestra conciencia nos acusa, es porque esta situación viene por nuestra desobediencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, es por nuestra desobediencia o por el pecado, o también puede ser, o sea, porque el Señor permite esto para que nosotros, para que nuestra fe se vaya puliendo más. Amén. Miren nada más que dice, bueno, ya leímos ahí. Ahora, si leemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 3 al 9, para así poder entender un poquito más. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? Entonces el Señor ahí permite, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando el Señor permite esta situación, muchos de nosotros nos asustamos. ¿Por qué ahora que busco más al Señor viene esta situación en mi vida? ¿Por qué más que yo me estoy esforzando? Entonces, ¿por qué viene esta situación si yo me estoy esforzando, quiero ser lo mejor de mí? Entonces, ¿por qué viene esta situación en mi vida? Dice la palabra que nosotros nos gocemos en ese momento, porque los ojos del Señor están sobre nosotros, para ver cómo nosotros vamos a reaccionar en esa situación, a ver en dónde está nuestra fe realmente. Si nosotros confiamos en Dios, Señor, yo no sé, no entiendo qué está pasando, pero aquí estoy, mi vida está en tus manos, y esperar en Él, confiar en Él, ¿verdad? Pero si nosotros nos asustamos, no, pues yo estaba mejor como estaba antes, entonces nos regresamos para atrás, nos asustamos, no perseveramos, y nos volvemos otra vez a la vida pasada. Pero dice que todo aquí, ¿verdad? Dice que aquí, como nos dimos cuenta, ¿verdad? Como vimos que este tipo de personas dice que cuando recibe la palabra lo recibe con gozo, pero en el momento de la prueba dice que se asustan, pues, y se van. Pero aquí dice, pero aquí nos dice cómo debemos nosotros estar ahí, que no nos sorprendamos, dice, ¿verdad? Aquí dice, en cual vosotros, dice en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba, con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis, dice, sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren nada más, ¿verdad? Que nosotros entonces vamos a pasar situación difícil. Por eso creo que es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque si no la leemos, entonces nosotros no vamos a, nos va a agarrar sorprendido esta situación difícil en nuestra vida. Pero si nosotros estamos leyendo la palabra, nos estamos alimentando de su palabra, entonces no nos va a agarrar, no nos dice que no nos va a agarrar así sorprendidos esta situación difícil, porque nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros que no nos asustemos cuando venga una situación difícil, es que ahí vamos a ver realmente cómo va nuestra fe, ¿verdad? Cómo estamos delante de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, miren, vamos ahora, este es el tipo de persona, digamos, o de tierra, que la palabra cuando se asustan se van y por causa de la persecución, dice, se asustan y tropiezan, ¿verdad? Pero ahora vamos a regresar nuevamente ahí nuevamente en Mateo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Bueno, pues lo que quiero hacer lo mejor para que así nos podamos entender o que se entienda, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas, ¿verdad? El afán de este siglo, dice el afán de este siglo, ¿verdad? A veces nosotros nos preocupamos mucho, nos afanamos mucho con nuestro trabajo, nos afanamos mucho por tener más y más dinero, más trabajo, doble trabajo. Yo no sé, nos afanamos con tantas cosas del mundo, tal vez las cosas materiales, todo eso. No venimos a buscar de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Señor que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Después van a venir esas cosas, pero nosotros hacemos las cosas al revés. Queremos buscar primero las cosas, ¿verdad? Después venir a buscar de Dios. Hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Pero aquí nos dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios, después y su justicia, después van a venir todas estas cosas que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, el Señor nos enseña cómo debemos vivir entonces, ¿verdad? Porque nosotros hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Y por eso aquí dice, ¿verdad? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, miren nada más, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que el engaño de las riquezas, dice, miren nada más que dice aquí vamos a leer en Primera de Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Lo tienen, hermanos? 6:6. Dice el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿verdad? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, miren nada más, el cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe, miren, y fueron traspasados de muchos dolores. Pero miren nada más que dice el versículo 11, dice, mas tú, dice, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe,
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, dice, miren nada más, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Verdad? Que aquí dice que nosotros, que no, ¿verdad? Que no seamos codiciosos, que no nos afanemos con el dinero, con el trabajo. Obviamente es bueno trabajar, pero ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta realmente si nosotros, si este trabajo nos está desviando de Dios, cuando realmente nos está quitando el tiempo para servir de Dios? Entonces eso quiere decir que no, ahí está el maligno, de una forma nos quiere desviar hacia la atención de Dios. El Señor nos puede bendecir con que trabajemos las 8 horas, ¿verdad? Él nos va a bendecir, porque si realmente queremos servir, Él va a acomodar el tiempo, la hora, todo, para que nosotros podamos vivir, ¿verdad? A gusto. Pero a veces nosotros nos afanamos, queremos más y más, y hasta que ya tengamos todo, después queremos buscar de Dios, pero no debe ser así, ¿verdad? Dice aquí, vamos a leer, miren que dice aquí también en Hebreos 13, hermanos. A ver si me pueden acompañar en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice el 5 y el 6, ¿todos lo tienen? Dice, sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Dice, ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bien, hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Él está con nosotros, amados hermanos, pero todo depende de nosotros, si creemos su palabra, ¿no? ¿Verdad? Yo les voy a contar, ¿verdad? Algo que me había pasado. Yo agarro el medical de los niños, ¿verdad? Pero yo pagaba una parte de ese medical, ¿verdad? Y entonces me llegó una carta, ¿verdad? Me diciendo que si yo había otros ingresos pues en mi hogar, ¿no? Si había otra fuente de ingreso ahí, me llegó una carta, yo lo leí, yo dije, ¿qué voy a hacer? Si yo le pongo ahí yo rentaba pues un cuarto de ahí donde vivo, ¿verdad? Y yo decía, si pongo que sí estoy rentando y que estoy ganando, si está entrando otro ingreso en mi hogar, me van a quitar el medical y yo tenía que buscar una aseguranza y me sale muy caro, ¿verdad? Yo empezó pues mi mente a trabajar todo eso. En eso ya después yo dije, pero Señor, dice que tengo que hacerlo todo bien. ¿Verdad? ¿Qué tal si, lo bueno que, no sé, como que reaccioné, qué tal si el Señor quiere que hagamos todo bien? ¿Qué tal si el Señor quiere, si me quita el medical, me puede dar una aseguranza mejor que esta? ¿Verdad? Entonces porque yo había hablado con una de las personas que me llamaron y yo dije, mentira, pues. Entonces yo dije, tengo que hacer una carta para poder corregir esto. Ya después yo hice una carta explicándole que sí había otra fuente de ingreso en mi hogar, y yo puse todo, lo corregí todo. Y no van a creer que después me llegó una carta todavía diciéndome que ya no tenía que pagar nada ahora, sino que que ellos iban a pagar todo el medical completamente. Entonces ahí yo puedo ver el poder de Dios. Sí. Sí, cuando yo quedo sorprendido es cuando yo veo que cuando nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? Entonces Él entra, Él es el que cumple su palabra, dice que no nos va a dejar en vergüenza, ¿verdad? Entonces yo pude ver ahí que Él está en todo, está en lo más pequeño, en lo más grande. Por eso Él nada más quiere que hagamos todo bien, todo recto delante de sus ojos. Él se va a encargar de todo. Y yo pude ver eso y es lo que yo dije, wow, digo, Señor, ¿cómo es que usted cumple su palabra? Y yo dije, puse todo en orden. Él quiere simplemente que hagamos todo derecho y Él se encarga de lo demás. Amén. ¿Verdad? Miren nada más también que vamos a leer ahora en Lucas 10, capítulo 10. Vamos a leer Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer 38 al 42. Amén. Dice ahí, ¿todos lo tienen, hermanos? Así lo podemos dar lectura. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren nada más. Así que nosotros no nos afanamos tanto en las cosas del mundo, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos que trabajar, pero mientras no nos estemos apartando del Señor, todo está bien. Pero aquí, como dice, ¿verdad? Como le dice a Marta, que dice: Marta, Marta, afanada, dice, turbada estás con muchas cosas, ¿verdad? Nos afanamos, yo no sé con qué, creo que nos afanamos con tantas cosas que hay en el mundo, pero hay que buscar al Señor. Amén. Solamente aquí es donde podemos encontrar paz, fortaleza. Su palabra nos ayuda para seguir adelante. Amén. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 42: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Aquí nos damos cuenta que nosotros, mientras más busquemos de Dios, Él se encarga de lo demás, amados hermanos. Amén. Ahora vamos por último, vamos a regresar nuevamente al versículo 23 de Mateo 13, 23. Aleluya. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, es en Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Verdad? Como nos damos cuenta que esta tierra, ¿verdad?, produce, o esta persona dice que produce el 30, el 70 y al 100 por uno. ¿Verdad? ¿Cómo estará bien que nosotros estuviéramos en este tipo que seamos ese tipo de tierra? Amén. Pero que nosotros alcanzáramos, imagínense que alcanzamos el 100, ¿verdad? Que así es nuestra meta, que sigamos avanzando. Pero lo bueno que estemos en esa tierra, que estemos en el 30, pues que vayamos avanzando poco a poco. O sea, que vayamos avanzando, no que así nos quedemos ahí estancados, o peor aún si nos regresamos todavía, ¿verdad? Pero nosotros hay que seguir adelante. Y miren nada más, por aquí no pueden, permítanme por aquí. Miren, si me acompañan ahí en Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice, ¿verdad? Dice, decía además así el reino de Dios. Dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto. La tierra primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Verdad? Como nos damos cuenta que aquí que hay que nosotros seamos como este tipo de planta, ¿verdad? Que nosotros vamos creciendo poco a poquito, pero va avanzando, ¿verdad? Vamos avanzando, como dice aquí, ¿verdad? Que dice el 28, porque de suyo lleva fruto. La tierra, dice, primero la hierba, o sea, crece la plantita, y luego la espiga, dice. Después el grano lleno en la espiga. Miren nada más, o sea, que está viendo cómo esta planta va creciendo poco a poquito y hasta que da los buenos frutos, ¿verdad? Así que seamos nosotros que sigamos avanzando para así dar buenos frutos. Y miren ahora si me acompañan ahí en Juan capítulo 15, hermanos. Vamos a leerlo desde el 1 al 10. Dice aquí, ¿verdad? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Verdad? Aquí, como nos damos cuenta, dice, separados de mí nada podéis hacer. O sea que nosotros tenemos que permanecer, buscar de nuestro Señor, pero que la palabra, vivir la palabra es lo más importante. Amén, ¿verdad? Que nos esforcemos, en hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque es lo que Él le agrada. Él espera buenos frutos de nosotros. Él nos trae a su conocimiento para que nosotros conozcamos la verdad, para que así nosotros nos demos cuenta cómo realmente podemos vivir delante de sus ojos. Porque antes nosotros vivíamos conforme a nuestro pensamiento, como nosotros creíamos nada más. Pero cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos saca de las tinieblas, nos trae a su luz admirable y nos empieza a enseñar, ¿verdad? Pero si nosotros nos esforzamos en hacer su voluntad, ¿verdad? Y Él dice que pidamos todo lo que queramos y nos lo va a dar, dice, ¿verdad? Si es conforme a su voluntad, ¿verdad? Dice también, miren nada más que dice en Romanos capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 2, vamos a leerlo desde el 1, pero vamos a concentrarnos en el versículo 7, pero vamos a leerlo desde Romanos 2, 1, vamos a leerlo hasta el 10. Dice, pero lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú dice el 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Verdad? Como nos damos cuenta aquí, si nosotros todavía no estamos dando frutos, el Señor nos trae para que nosotros conozcamos de su palabra, que lo conozcamos a Él. Ya llevamos un buen tiempo, ¿verdad? Y nosotros todavía empezamos a juzgar, a criticar a las personas. Eso habla mucho de nosotros, que todavía no estamos dando buenos frutos. ¿Verdad? Dice que Él nos trae para que nosotros conozcamos. Entonces, y nosotros dice que la palabra de Dios es como un espejo, nos miramos ahí cómo estamos. Como nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque nosotros no fuimos enseñados, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios tiene misericordia, nos trae a su conocimiento para que así nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es como un espejo. Nosotros nos miramos y dice, ay Señor, yo no sabía lo que yo estoy practicando, eso está mal, eso no le agrada a usted. Entonces uno dice, ya no lo practico, yo no sabía que esto era mal para usted, o sea que era un pecado a sus ojos de Él, ¿verdad?
entonces uno se va corrigiendo, ¿verdad? Se va corrigiendo, entonces quiere hacer lo mejor delante de los ojos del Señor, porque por eso Él nos trae su conocimiento. Pero si nosotros ya estamos aquí todavía, ya conocemos su palabra, pero todavía empezamos a hacer todas estas cosas, juzgar, a criticar y a hacer tantas cosas todavía, y empezar, porque esta persona que le está hablando aquí el Señor ya tiene el conocimiento del Señor, ¿verdad? Y así nosotros también, que empecemos a dar buenos frutos, ¿verdad? Que sigamos avanzando, obviamente con la ayuda del Señor, vamos a seguir avanzando, hermanos, ¿verdad? Dice, por eso dice el versículo 7, una vida eterna a los que perseveran, o sea, nosotros tenemos que perseverar en las cosas del Señor para hacer esa buena tierra, ¿verdad? Tenemos que perseverar. Por eso dice aquí el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿verdad? Entonces, así que nosotros nos vayamos corrigiendo de dejar todas esas cosas que practicábamos antes. Miren que dice en Gálatas 5:16. 5:16, hermanos. Vamos a leer desde el, dice aquí Gálatas 5, vamos a leer desde el 16 hasta el 26, amén. Para así poder entender, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos dando buenos frutos y si estamos dando buenos frutos, ¿verdad? Dice el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahora vemos los buenos frutos que da cuando uno empieza a dar buenos frutos. Dice aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo dice el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿verdad? Aquí nos dice el Señor cómo nosotros debemos dar buenos frutos, dejando todas esas cosas. Amén. ¿Verdad? Y así que nosotros nos esforcemos, dice que debe tener un esfuerzo nosotros en querer hacer la voluntad del Señor, para así nosotros, y con la ayuda de Él, pues seguir avanzando. ¿Verdad, hermanos? Y ya por último, miren, vamos a leer en Santiago capítulo 1. Que dice Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el... Vamos a leer este capítulo 1, versículo 19, hermanos. Y vamos a leer desde el 19 hasta el 25 y ahí cerramos. Amén. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. ¿Verdad? Así que nosotros, mire, como dice aquí en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, ¿verdad? Así que nosotros cuando vengamos a escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Que vengamos, que escuchemos la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Dice aquí, y tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia. Bueno, verdad que nosotros a veces cuando alguien predica, bueno, yo lo digo a veces por mí, que a mí me pasaba en el principio, a veces ahí iba a predicar el hermano o la hermana, y hubiera predicado mejor el pastor, y así, ¿me entiende? Nosotros, cuando está eso en nuestro corazón realmente, o sea, dice la palabra de Dios, si nosotros no hablamos, dice, las piedras hablarán por nosotros. Pero si nosotros escuchamos, venimos con un corazón queriendo escuchar la palabra de Dios, Dios nos va a hablar a través de cualquier persona, amados hermanos, ¿verdad? O sea, por eso nosotros no menospreciemos a las personas que suben acá arriba, ¿verdad? Por eso hay que escuchemos, hay que estar atento a la palabra de lo que se está diciendo, porque se está hablando, no se está hablando la palabra realmente de la persona, ¿verdad? Esa palabra de Dios realmente. Entonces nosotros tenemos que estar atentos con nuestro oído, que como dice la hermana Ana, siempre dice que nuestro oído esté finito para escuchar, ¿verdad? A lo mejor venimos que tenemos alguna, queremos saber algo que el Señor nos conteste de una situación que estamos pasando. El Señor puede usar a esa persona para así poder hablar en nuestra vida, pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto a escuchar, ¿verdad?, de su palabra, ¿verdad? Pero que no, o sea, por eso que nosotros dice, recibamos con mansedumbre la palabra, ¿verdad? Dice aquí el versículo, dice 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Como le decía, ¿verdad? Yo antes así pensaba, cuando apenas empecé a conocer al Señor, se subían mis hermanos, mis hermanas a predicar y yo los menospreciaba. No los menospreciaba, pero yo a veces pasaba eso en mi mente. Pero hasta el Señor predicó, el hermano, el pastor predicó una vez estas palabras, estos versículos, y eso a mí me llevó a mí. Dice, en ese momento mi forma de verla, ahora que yo estoy acá arriba, todo el trabajo, porque quiere llevar lo mejor que se pueda entender su palabra, los nervios, el trabajo, el tiempo. Yo creo que mis hermanos me entienden, ahora yo los puedo entender también a ellos y a todos los que suben aquí, ¿verdad? Pero para que ese mensaje llegue se pueda entender, ¿verdad? Pero nosotros hay que estar ahí atentos, escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, pero si nosotros venimos con un corazón dispuesto, el Señor va a hablar a nuestras vidas. Pero si nosotros no venimos con ese interés, o sea, no va a pasar nada. O sea, así como venimos, así nos vamos ahí, así vamos a seguir siempre. Pero si nosotros venimos con un corazón, ¿verdad?, no menospreciando quién está acá arriba, el Señor va a hablar en nuestra vida. Amén. Así, mis hermanos, entonces ese es el tipo de tierra, ¿verdad?, que nosotros perseveremos para hacer esa buena tierra, que empecemos a dar buenos frutos, dejar todas las cosas que no nos dejan avanzar, así ser esos buena tierra, ¿no?, que produce buenos frutos. Amén, hermanos. Bueno, pues que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y así yo paso el lugar al pastor.